Nunca imaginé que un día mi fe sería puesta a prueba de esa manera. Siempre había escuchado que seguir a Jesús era sinónimo de paz, de tener una vida resuelta, pero ese día me demostró en primera persona lo contrario. Me desperté con un peso extraño, una inquietud en el pecho que no podía explicar. El mundo parecía desmoronarse a mi alrededor, y sin embargo ese día no sentí una señal clara de lo que Dios estaba tratando de mostrarme. Era solo una angustia silenciosa, un nudo que crecía con el paso de las horas. Todo lo que había intentado controlar, el trabajo, la familia, mi salud, parecía escaparse de mis manos, y me sentía completamente impotente, viéndolo todo como si estuviera a la deriva en un bote, sin saber si la tormenta me hundiría o me llevaría a un lugar seguro. Sabía que necesitaba orar, porque mi alma clamaba por algo, aunque no podía formar palabras en ese momento. La sensación era de estar atrapado en un lugar oscuro dentro de mí, pero al mismo tiempo había una fuerza extraña que me retenía, un calor que parecía venir desde adentro y no me dejaba volverme completamente loco. Recuerdo cerrar los ojos y simplemente dejar escapar un suspiro, una oración silenciosa que fue suficiente para sentir, por primera vez ese día, que no estaba sola. Fue como si una presencia me abrazara fuertemente y me dijera: «No te preocupes, estoy aquí». No había ningún milagro visible, nada que pudiera explicarlo, solo esa certeza que me hizo dejar de resistirme y, por primera vez, soltar el control al que me aferraba con uñas y dientes. En esos momentos, mientras trataba de comprender qué me estaba pasando, empezó a aparecer el miedo. No el miedo que se ve en las películas, sino una inquietud real, de esas que te paralizan por dentro. Es extraño porque sabes que Jesús está ahí, pero tu corazón late más rápido. Tu mente no para de dar vueltas. Sentí que el miedo intentaba apoderarse de mí, empujándome a pensar en los peores escenarios, en todo lo que podría salir mal. Parecía que cuanto más intentaba confiar, más difícil se volvía. Pero al mismo tiempo, esta lucha interna me recordó la historia de Pedro, cuando intentó caminar sobre el agua. Él también tenía miedo, pero lo que lo salvó fue el coraje de mantener la mirada fija en Jesús, aunque le temblaban las piernas. No tenía respuesta, no sabía a dónde iba todo esto, pero sentí que era hora de hacer lo mismo, no dejar que el miedo me ahogara. Fue entonces cuando me di cuenta de que la fe no es ausencia de sufrimiento ni de miedo, es precisamente caminar en medio de todo, con Jesús a tu lado, incluso sin entender nada. Traté de no engañarme pensando que todo pasaría rápido o que Dios evitaría el dolor, porque lo que viví ese día me mostró que la fe se usa para pasar por el fuego, no para quedarse fuera de él. La confianza que Dios quiere de nosotros no es pasiva, esperando que todo mejore antes de creer, sino activa, aguantando incluso en medio del caos. Y en ese momento, lo único que pude hacer fue entregar el control, soltar el volante de mi vida y decir: «Ok, Dios, no entiendo, pero confío». No fue fácil, hubo mucho llanto, mucha desesperación, pero también una paz extraña que no venía de afuera, venía de adentro. En medio de ese parto, algo cambió dentro de mí, pero no fue un destello ni una voz audible, fue un cambio silencioso, como si se hubiera abierto una puerta que no sabía que existía. Comencé a ver que ese dolor y ese miedo no eran señales de abandono, sino herramientas que Dios usó para moldearme. Fue como si me estuviera diciendo que la verdadera transformación no llega cuando estamos cómodos, sino precisamente cuando nos sentimos más frágiles. Recordé la historia de José, encarcelado, injustamente, y de Jesús en la cruz. Nadie escogió sufrir, pero en el sufrimiento se hizo más evidente la gloria de Dios. Ese día, esta verdad me golpeó tan fuerte que incluso con el corazón doliendo, sentí un tipo de esperanza diferente. No era la esperanza de que todo mejorara pronto, sino una profunda esperanza de que no estaba solo en esta lucha.
Aunque la tormenta en mi mente era implacable, esa certeza era lo que mantenía unida mi alma. Comprendí que la ilusión de controlarlo todo solo aumenta la ansiedad y la desesperación, y que el llamado de Dios para mí era dejar ir, pero no por debilidad, sino por sabiduría. Fue una invitación a confiar, no en una creencia vacía, sino en una entrega activa, donde sabía que podía soltar las riendas de mi vida y dejar que Él se encargara de ella, incluso cuando no veía salida. Al final, fue una lección difícil de aprender. La paz que da Dios no es la paz de las circunstancias favorables, sino la paz que permanece incluso cuando todo se derrumba. Y ese día, en medio de ese torbellino, esa paz comenzó a apoderarse de mí, como un ancla invisible, impidiendo que me hundiera. En medio de toda la confusión, comencé a darme cuenta de que lo que estaba experimentando era un espejo de mi fe. La tormenta externa reflejaba lo que ocurría dentro de mí, mostrando si realmente confiaba en Dios o si estaba atrapado por mi necesidad de control. Me dio miedo admitir que, hasta ese momento, gran parte de mi fe se había basado en la estabilidad de las cosas que me rodeaban. Un trabajo seguro, salud, rutina. Pero cuando todo eso amenazó con desmoronarse, los cimientos se derrumbaron con él. Fue como si el universo me pusiera a prueba de la que no podía escapar. El recuerdo de aquel paso de los discípulos en la barca, con Jesús, durmiendo mientras la tempestad arreciaba, no se fue de mi cabeza. Tenían a Jesús allí, pero el miedo todavía se apoderaba de ellos. Comprendí que la presencia física no es una garantía automática de paz si la confianza no está en el lugar adecuado. Y en medio de esta comprensión, vino el dolor de la soledad que sentí incluso con Dios tan cerca. No fue una ausencia de Él, sino una sensación brutal de silencio, como si Él estuviera en silencio, dejándome enfrentarlo para poder crecer. Esto me recordó que Dios no siempre responde cuando queremos, ni da explicaciones que entendamos. Su silencio es una invitación a madurar en la fe, sin necesitar respuestas. Fue muy difícil aceptar esto, porque queremos señales claras, una solución rápida. Pero ese día me di cuenta de que la verdadera seguridad no está en la calma, sino en la certeza de que Jesús está en la barca conmigo, incluso cuando el mar está agitado y todo parece fuera de control. En medio de esa tormenta emocional, aprendí que la oración no es solo una formalidad o palabras vacías. Fue allí donde me di cuenta de cómo una simple oración, incluso sin fuerzas, puede ser un arma poderosa. Ni siquiera pude preguntar adecuadamente, pero solo ese suspiro, ese deseo silencioso de ser escuchado, pareció abrir un canal directo con Dios. La oración se convirtió en mi ancla, un refugio donde podía dejar ir mis heridas y mis miedos, incluso sin una respuesta. Recuerdo a Pedro hundiéndose en el mar. Solo la petición, «Señor, sálvame», fue suficiente. En ese momento me di cuenta de que la fuerza de la oración no está en la longitud de las palabras, sino en la sinceridad del corazón. Y eso me frenó. Incluso con la tormenta afuera, algo dentro de mí estaba empezando a calmarse. Esta calma vino acompañada de gratitud, y eso me sorprendió, porque en medio de la confusión no me imaginaba poder dar gracias. Pero cuando miré hacia atrás, a las cosas que Dios ya había hecho por mí, a las liberaciones y a cada pequeño milagro que había ignorado, una chispa de esperanza se reavivó. Es curioso cómo la fe se nutre de recuerdos, de historias reales que nos demuestran que Dios es fiel. Cada vez que recordaba aquel momento en el que me ayudaron sin saber siquiera cómo, o aquella palabra que llegó en el momento justo, sentía que la esperanza crecía de nuevo. Esto me ayudó a no perderme en el desánimo, a comprender que incluso en el silencio, Dios sigue actuando. Me di cuenta de que la verdadera fe no espera un coraje perfecto, ni una ausencia de miedo. Ocurre en medio del temblor, con el corazón pesado,
pero con la mirada fija en Jesús. En medio de ese día confuso, comprendí que avanzar con fe significa dar el siguiente paso, aún sin ver todo el camino. Es como Pedro, que bajó de la barca para caminar sobre el agua, pero comenzó a hundirse cuando miró hacia otro lado. La diferencia está en mantener la atención en Dios, incluso cuando la inseguridad ataca. En ese momento mi lucha no era contra el miedo, sino contra la distracción que éste trae consigo. La fe activa es obediencia, incluso cuando todo parece incierto. Es seguimiento incluso cuando la mente quiere detenerse. Mientras intentaba dar estos pasos en la oscuridad, comencé a comprender que el progreso de la fe es un proceso y que no se puede esperar un coraje perfecto de una sola vez. La obediencia ese día no fue un gran acto, fue una serie de pequeñas decisiones. Un suspiro de rendición aquí, un pensamiento de confianza allá. Con eso sentí que mi alma se fortalecía, aunque la tormenta no había terminado. El coraje que sentí era un poco inestable, un poco vacilante, pero real. Y fue precisamente esta imperfección la que me mostró que la verdadera fe no es un salto gigante, sino un caminar firme, paso a paso, incluso con el corazón pesado. En medio de todo, el dolor que sentía parecía abrumador, pero comencé a ver que no era solo un sufrimiento vacío. Ella estaba siendo moldeada en algo más grande, como materia prima para un testimonio que aún no había imaginado contar. Pensé en Pablo, quien fue consolado para que después pudiera consolar a otros. Ese día entendí que el dolor que estaba experimentando no era solo para ayudarme a sobrevivir, sino para prepararme para ayudar a otras personas, para transformar mi herida en sanación para otros. Fue una lección dura, pero le dio un nuevo significado a ese sufrimiento. Cada lágrima, cada momento difícil, comenzó a tener un propósito más allá de mi propia desesperación. Esta constatación me dio una fuerza inesperada. El dolor se convirtió en un puente, no en una prisión. Sentí que Dios estaba usando esa tormenta para prepararme para algo más grande, y eso comenzó a transformar mi perspectiva. No solo me estaban poniendo a prueba, me estaban equipando. Lo que parecía una ruina, poco a poco, se convirtió en la base de una futura misión, una oportunidad de construir vidas con mi historia. Ese día, aunque todo era todavía muy incierto, comencé a comprender que mi experiencia podía ser una herramienta poderosa, un mensaje vivo de la fidelidad de Dios. Esto cambió la manera en que veía el dolor y el sufrimiento. El silencio de Dios ese día me dolió más que cualquier cosa. No fue ausencia, pero lo sentí como un muro que me separaba de Él. Sabía que Jesús estaba allí en la barca, pero no sentí nada, ni una palabra, ni una señal. Fue un momento en el que realmente dudé. Sentí esa duda cruda que pocas veces admitimos, pero aún así no podía rendirme. Comprendí que su presencia no depende de nuestros sentimientos y que el silencio a veces es una estrategia divina para fortalecer nuestra fe. Fue una dura lección. Confiar sin sentir, creer incluso en el vacío, saber que Él está ahí, incluso cuando parece que ha desaparecido. En ese barco imaginario donde estaba, entendí que la seguridad no está en lo que pasa afuera, sino en quién está conmigo. El mar podía estar agitado, la tormenta podía estar furiosa, pero el hecho de que Jesús estuviera allí significaba que la historia no terminaría en tragedia. No necesitaba paz para descansar, sino la certeza de Él a mi lado. Y esta comprensión, aunque simple, me ha sostenido hasta el día de hoy. Porque a veces queremos que Dios acabe con la tormenta, pero Él lo que realmente quiere es estar con nosotros en medio de ella. Esa experiencia me enseñó que la fe es confiar incluso cuando no se puede entender nada, y que al final, eso es suficiente. En lo más alto de ese día, mientras mi corazón aún latía con fuerza, me di cuenta
del poder de las palabras de Jesús, incluso cuando se pronunciaban en silencio. Recordé aquel pasaje donde Él calma la tormenta con un simple «calla», enmudece, y el mar obedece. Me di cuenta de que, tal como en aquella escena, una palabra de Dios puede cambiar todo en medio del caos, no por la fuerza, sino por la autoridad espiritual. Aunque no escuché esa voz con claridad, sentí que era esa palabra silenciosa la que podía calmar mi mente y mi corazón. Fue como si Dios me mostrara que lo que más necesitaba no eran explicaciones, sino una palabra viva que renovara mi fe y me sostuviera. Ese mismo día, comprendí que la palabra de Dios no es solo información, sino transformación. No funciona porque lo entendamos, sino porque tiene un poder que está más allá de nuestra lógica. Vi que Dios no llega ni tarde ni temprano. Él actúa en el momento perfecto, incluso si parece una demora cruel para aquellos que sufren. Recordé la historia de la resurrección de Lázaro, cuando Jesús tardó en llegar, pero la demora sirvió para una gloria mayor. El tiempo de espera, por doloroso que sea, es un lugar de maduración. Y en medio de ese día, esa comprensión fue un consuelo inesperado que me fortaleció para continuar. Porque Dios sabe exactamente cuándo entregar lo que prometió, y la espera nunca es en vano. Mientras aún asimilaba todo esto, me di cuenta de algo que cambió mi forma de ver la oración ese día. La oración no era simplemente pedir, era un arma espiritual, una línea directa con Dios que tocaba el mundo invisible. Realmente sentí que incluso una simple oración, un Señor, ayúdame, dicho con desesperación, podía abrir puertas que nadie más ve. También entendí que el enemigo trata de cansarnos para que dejemos de orar, porque sabe el poder que tiene. En ese momento, cada una de mis oraciones se convirtió en un acto de resistencia, una fuerza que me mantuvo en marcha incluso cuando todo parecía desmoronarse. Era como si mi voz, aunque cansada, estuviera agitando cosas en el cielo. Otra cosa que cambió mi perspectiva fue la gratitud. Pude encontrar razones para estar agradecido en medio del caos. Recordar lo que Jesús ya había hecho por mí, las veces que fui liberado sin entender realmente cómo, y las palabras que tocaron mi corazón, fue como reactivar mi fe. La gratitud se convirtió en un arma contra el desánimo, una forma de conectar conmigo mismo, con el amor y la provisión de Dios. Eso me dio una esperanza que no había sentido al principio del día, una certeza de que, incluso sin comprender, estaba en manos de alguien que nunca falla. Fue un momento de claridad en medio de la tormenta que me ayudó a seguir adelante. Cuando todo parecía estar en el colmo de la confusión, me di cuenta de que la verdadera fe es seguir adelante también con el corazón tembloroso, sin valentía perfecta, solo con la mirada fija en Jesús. Ese día me enseñó que el mayor riesgo no está en el miedo, sino en quitar la mirada de Él y perder el enfoque. Es como caminar sobre el agua. La fe activa implica continuar, paso a paso, incluso cuando la inseguridad quiere tomar el control. Aprendí que no necesito ver todo el camino, solo el siguiente paso, y eso fue un gran alivio para mí. Ese poco de coraje que tuve, aunque temblaba, fue suficiente para mantenerme firme en medio de la tormenta. Y al final lo que pasó ese día fue algo que hasta el día de hoy todavía no puedo explicar adecuadamente. De repente, todo se detuvo. La tormenta no desapareció inmediatamente, pero algo dentro de mí cambió de una manera que no puedo expresar con palabras. Fue como si una fuerza mayor hubiera entrado en el barco conmigo y me hubiera dejado allí, firme, aún sin entender nada. La sensación de paz que vino después no tenía una explicación lógica. Solo sé que sucedió, y desde entonces, aún con todas las dudas y miedos que aún surgen, sé que fue real, que Jesús estaba allí conmigo en medio de la tormenta, y que por más que lo intento, todavía no puedo explicar por qué ni cómo. Solo sé que Él se quedó.